usa, iglesia, para obtener las riquezas de este mundo y ofrecérselas a los hijos de Dios, el primer medio se llama el robo. ¿Cuál es el primer medio? El robo. Amén. Satanás le va a colocar a usted en su corazón irse a robar, pero usted tiene una conciencia que la conciencia le dice no, no está bien robar. Y para muchas personas eso es una lucha tremenda que tienen en su mente y en su corazón. No sé a Dios a quién le está hablando en esta hora. El robo, iglesia, escuchen bien, a través del robo, es a través del robo y la usurpación que Satanás obtiene la mayor parte de las riquezas económicas en esta tierra. Dice la palabra en Lucas, vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, porque usted me dirá, pruebe que Satanás también bendice, entre comillas, a los hijos de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 5. Estamos ahí, me dicen amén si lo encontraron. Amén, gloria a Dios. Lucas 4:5 dice: y le llevó el diablo a Jesús. El diablo le llevó a Jesús. ¿A dónde? A un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué hizo el diablo? Le dijo: Jesús, ven, yo te voy a mostrar todos los reinos. Y lo subió allá a un monte alto, y él podía mirar todo el paisaje, todos los reinos de la tierra los podía mirar Jesús. Versículo 6, ¿qué le dijo el diablo? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Ustedes están entendiendo lo que están leyendo? Dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás, según este pasaje, iglesia, tiene el poder de ofrecer riquezas a los hijos de Dios en esta tierra. Por eso Dios quiere que usted tenga discernimiento. Por eso Dios te quiere llevar a la revelación de las riquezas, si son de Dios o son del diablo. Amén. Escúchame bien, iglesia. El versículo 7 dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y saben qué le responde Jesús? El versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, aquí en la Biblia, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso Jesús dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque Él ya había sido tentado por el diablo a tener las riquezas. Dice la Biblia que Satanás le dijo a Jesús: a ti te daré todos los reinos de la tierra, la gloria de ellos, si te arrodillas y me adoras. O sea que Satanás tiene un poder y ofrece riquezas. Es bueno que usted discierna las riquezas de Dios a las riquezas del diablo. Satanás usa el robo. Escuchen esto, iglesia. Legalmente Satanás tiene el poder para entregar poder y riqueza a los que están y sirven en su reino, ya que gracias a la descendencia, a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, Satanás no solo le fue entregada la autoridad, sino también las riquezas de las posesiones, las cuales Satanás ofrece a quien él quiere, como le dijo Jesús, y Jesús no refutó, no le dijo nada. ¿Sabe por qué? Porque resulta y acontece que en el huerto del Edén dice la palabra del Señor que llegó el enemigo. ¿Y a quién engañó? A ver, ¿a quién engañó? Los que conocen la historia del Edén, ¿a quién engañó? A Eva. O sea que la mujer se puso a hablar con la serpiente, se dejó endulzar el oído por el diablo. Por eso ustedes, mujeres, no se dejen endulzar el oído por el diablo. Viene el vecino y les endulza el oído, y si el marido descuidó a la esposa, se la llevó. Así pasa. ¿Pasa o no pasa? Eso pasa. Hay hombres tan descarados que dicen: no, es que me enamoré de su esposa y vengo por ella. ¿Y qué pueden hacer ahí? Si la mujer es sinvergüenza, no, llevar esto en maleta y nos vamos, y dejamos a este mantenido aquí.
y se va. Pero si es una mujer de Dios, se da su lugar, se hace respetar y le dice a esa persona: respete que yo tengo esposo. Amén. Y así viceversa, porque el diablo viene a robar. Dice la Biblia que en el huerto se sentó a Eva, se sentó con la serpiente y hablaron y la engañó y ella comió el fruto, se dejó engañar. Y es por eso que dice la Biblia que entró el pecado, entró la maldad, entró la maldición, y Satanás cogió todas esas bendiciones que había en el huerto de Edén. ¿Y sabe qué hizo? Se apropió de ellas. Y él dijo: esto me pertenece a mí, hijo el diablo, porque engañé a esa pareja que Dios puso en el huerto, los engañé, y Dios ¿qué hizo? Expulsó a esa pareja de ahí del huerto. Y Satanás se quedó ahí, dijo: todo esto es mío. Y cuando llegó Jesús dijo: este es el Hijo de Dios, este me viene a destronar a mí, este me viene a robar las almas, este va a morir por las almas. Entonces, ¿qué hago? Voy a ofrecerle las riquezas. Así como Simón el mago le ofreció a los apóstoles dinero, y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Así dice la Biblia, así dice la palabra, que el enemigo engaña a la humanidad. Y por eso le dijo a Jesús: a ti te haré todo esto. Léalo conmigo, versículo 8, versículo 6 de Lucas capítulo 4. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, o sea, la autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Solo con una condición. ¿Cuál fue la condición? Si tú postrado, si tú de rodillas vienes y me rindes pleitesía a mí y no a Dios. Y así está el mundo, rindiendo el pleitesía al diablo y no a Dios. Amén. Perdiéndose en este mundo de perdición y no buscando la presencia de Dios. Y por eso cuando uno los ve arruinados, destruidos, sin Dios y sin ley y sin rumbo fijo, porque no saben ni dónde vienen ni dónde van. ¿Claro hasta ahí, iglesia? Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra: el ladrón, Jesús lo acaba de decir, el ladrón, porque Jesús sabía que Satanás era ¿qué? Un ladrón. Y dice la palabra que no viene sino para ¿qué? Para hurtar. Hurtar es robar, matar y destruir. ¿Para qué está el diablo en esta tierra? Para robar. A muchos le roba las bendiciones, a muchos le roba la palabra. Por eso cuando usted viene a dormir aquí en la iglesia, le está robando el diablo la palabra, para que usted no crea el mensaje y no se salve. Y dice la Biblia: a matar, porque él es homicida, dice la Biblia desde el principio. Él fue el que mandó a Cristo a la cruz. Él fue el que dijo: crucifícanle. No fue ni siquiera el pueblo, no fue la chusma del pueblo, no. Fue el mismo Satanás: crucifíquenlo, mátenlo al Hijo de Dios, porque no quiso ni adorarlo ni humillarse delante de él. Amén. Pero hay muchos cristianos que sí, están dando un peso, sí, allá me voy. Por un peso venden su alma, por un peso venden su salvación. No, señor, no seamos como Simón el mago, que muchos también quieren comprar todo con plata y dicen: yo tengo plata, véndame ese poder, véndame ese don. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. O sea que ese dinero no es bendición de Dios, es del diablo. El diablo te lo dio y me está sobornando. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, Juan 10:10, robar y matar y destruir. Y dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Dios quiere que usted tenga una vida en abundancia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Vida abundante y llena de paz y de gozo es la que Jesús nos ofrece. Por lo tanto, debemos reconocer que el diablo es un ladrón y es un asesino en nuestras finanzas y en nuestra paz, porque el diablo a muchos le roba la paz. Amén. A muchos le roba la paz. Segundo medio más importante, son tres, le dije, por el cual Satanás obtiene la mayor parte de las riquezas de este mundo y las ofrece a los hijos de Dios. El segundo medio, primero el robo.
Amén. El segundo, escúchame bien, es a través del blanqueamiento del dinero. ¿Blanqueamiento de qué? Del dinero. Del dinero. Ilícito. A través de ese medio Satanás obtiene riquezas. ¿Y se las da a quién? Diga, a quien él quiere. Porque Jesús dijo, a quien yo quiera la doy. Amén. A quien él quiere. O sea, iglesia, que Satanás es especialista en ofrecer riquezas materiales a todo aquel que pacte con él, llevándoles a tener abundancia de bienes y mucho dinero, especialmente a las personas codiciosas y ávaras, a las cuales él nunca antes le mostrará cómo terminarán, gracias a su engaño y manipulación. Ejemplo, habla de la Biblia de un discípulo llamado Judas. ¿Quién fue el que entregó a Jesús? ¿Lo vendió por plata? ¿Quién fue? Judas. Y dice la palabra en Mateo 27, 5, que Judas, arrepentido porque había vendido a su maestro. El primero, los sacerdotes lo buscaron a él porque se dieron cuenta que era el más codicioso del grupo, que era el más avaro. Mateo 27, 5. Y dice la palabra que cuando se dieron cuenta que Judas era el más codicioso, los sacerdotes, fariseos, lo llamaron: venga para acá, necesitamos que me entregue a su maestro, porque lo vamos a matar. No le dijeron que lo iban a matar, solamente le vamos a dar un sustico nomás, un sustico. Y él dijo: bueno, ¿cuánto me queréis dar? Yo te los entrego. Y dice la Biblia que acordaron, eso lo dice la palabra, acordaron 30 piezas de plata. Y entonces ellos le pagaron por adelantado. Y entonces él dice en la Biblia que buscaba a Judas oportunidad para entregar a su maestro. Un traidor. Comía en la mesa con Jesús, andaba para arriba y para abajo con él, era el tesorero, pero al ver tanta plata él sustraía, dice la Biblia, y guardaba su tajada para él. Era un ladrón. El diablo estaba en él, haciendo las suyas ahí en el ministerio de Jesús. Y dice la palabra que cuando a Jesús lo mandaron a la cruz, Judas no supo qué hacer y dijo: Dios mío, la embarré, porque yo pensé, me dijeron que era que solamente le dieran unos latigazos y lo iban a soltar, y yo vendí al maestro y le entregué el precio de sangre. Y dice la Biblia, Mateo 27, 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Porque primero le dijo a los sacerdotes: miren, vea, yo he pecado, he entregado sangre inocente, vengo a entregar las 30 piezas, más bien ténganla. ¿Sabe qué le dijeron? Eso no es problema mío, eso es problema de usted lo vendió, eso es problema suyo, nosotros le pagamos lo que usted exigió. Y dice la Biblia que entonces ¿el que hizo? Se desesperó tanto. Los demonios, el mismo Satanás que había entrado a poseerlo a él, con codicia, con espíritu de ruina, espíritu de codicia, de robo, ese mismo espíritu lo sacó y lo llevó a ahorcar. Le dijo: mátese, porque ya usted no tiene salvación. Versículo 5 de Mateo 27, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó, se suicidó. En pocas palabras, se fue para el infierno. Porque para los que de pronto me están escuchando aquí a la distancia, el suicidio es el camino más cerca, más corto al infierno. Entonces, que usted quiere ir para el infierno, mátese y verá que va rapidito para el infierno, queda un alma en pena. Y es usado por los demonios en esta tierra para atormentar a mucha gente y ser atormentado de él. El versículo 6 de Mateo 27 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito. Pero dice: no es lícito echarlas en el tesoro, en las ofrendas, porque es precio de ¿qué? De sangre. O sea que ese dinero se volvió maldito, se volvió ilícito. Y cualquiera veía las 30 piezas de plata: uy, esto es plata, la guardo. Pero era precio de sangre. Por eso tenemos que tener discernimiento. Satanás le dio ese dinero a Judas, y ese dinero en última no sirvió para nada, sino para comprar un terreno, un cementerio para los extranjeros. Dice el versículo 6: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro, las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, después de debatir qué vamos a hacer con este dinero,
¿Qué hacemos? Somos unos ladrones, pero el cofre, las ofrendas del templo es sagrado, no podemos echarlo ahí. Imagínense, ellos tenían mucha razón. Ellos tenían la conciencia, les acusaba. Y dice el verso 7, y después de consultar, compraron con esas monedas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Iglesia, de esta manera, estos sacerdotes corruptos y ávaros blanquearon las 30 piezas de plata, monedas con la sangre del justo de Jesucristo. Todo dinero blanqueado y catalogado como ilícito en la sociedad, por lo general ha pasado primero por las manos de un servidor de las tinieblas, el cual mediante el engaño de Satanás ha justificado el valor de ese dinero como algo bueno y provechoso para él. Amén. ¿A través de qué? Del blanqueamiento del dinero ilícito, Satanás obtiene las riquezas y se las ofrece ¿a quién? A los hijos de Dios. A Zaqueo, que ya vimos en Lucas capítulo 19, dice la Biblia que era rico, pero Zaqueo sabía que esos dineros eran ¿qué? Ilícitos, de torcidos. Por eso él dijo, si alguno es defraudado, se le devuelvo 4 veces más. 4 veces más le devuelvo plata, por un motivo de conciencia. O sea que en pocas palabras, la mitad de la herencia de Zaqueo fue para los pobres, y la otra mitad yo creo que fue pagándola a toda esa gente que cuando entró Jesús a la casa con él, dijeron y se burlaban de Jesús diciendo que había entrado a la casa con un pecador, a posar con un pecador. Pero lo que no sabía esa gente era que al salir Zaqueo de ahí, iba a salir como una nueva criatura, porque tuvo un encuentro personal con Jesús, y ese encuentro cambió su vida, cambió su manera de pensar. Era avaro, codicioso, retenía los dineros que el diablo les había dado, pero ya al ver eso él dijo, no, Jesús me va a bendecir, y a quien le he defraudado se lo va a devolver 4 veces. Y me imagino la gente haciendo cola recibiendo la platica de Zaqueo, porque eso lo hace Dios. Amén. Ahí nos damos cuenta que una cosa es el dinero del enemigo, del diablo, las tinieblas, y otra cosa son los dineros y las riquezas de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? Esa es la realidad, iglesia. Ahora escúchenme bien. Salmos capítulo 73, porque le estoy comprobando a la luz de la palabra. Salmos capítulo 73. Si usted lee conmigo el versículo 2, a este salmista le pasó que él casi se deja engañar por el enemigo, porque él veía mucha gente próspera. Salmo 73. Él veía mucha gente próspera, que en la noche a la mañana, tremendas mansiones, tremendos autos, y dice la Biblia que este hombre se deslumbró. Salmo 73, versículo 2. Vamos a leerlo, ¿están ahí? Dice la palabra en el versículo 2 del Salmo 73, iglesia. Versículo 2 dice, en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea que casi que estaba en un lugar desbaladizo, estaba cerca de la codicia, de los dineros mal habidos. Y este salmista dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes. ¿De quién tuvo envidia él? De los que de la noche a la mañana prosperaron. Le dio envidia a este salmista. Y dice el versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos, o sea, viendo cómo ellos eran enriquecidos. Pero ¿quién está enriqueciendo a estos impíos? Diga, el diablo, con las riquezas de las tinieblas. El versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, dice la palabra. ¿Qué dice el versículo 12? He aquí, dice el salmista, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, ¿alcanzaron qué? Riquezas. ¿Qué alcanzaron? Riquezas. ¿Se la dio Dios? No, Señor. Todas las riquezas no vienen de Dios. Todas las riquezas de este mundo tampoco vienen del diablo. Amén. Por eso Dios quiere que ustedes tengan discernimiento y puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre el dinero fácil y el dinero bueno.
entre lo ilícito, lo corrupto, como cuando usted recibe un billete. ¿Usted qué hace cuando recibe un billete de una alta denominación? ¿Usted lo revisa o no lo revisa? Usted lo revisa. He ido a pagar a muchas partes con un billete de alta denominación y lo primero que hacen es revisarlo. Y hasta se demoran revisando, sacan otro y lo comparan a ver si es verdad, que es... Piensan que uno le va a meter un billete falso. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser tumbada. ¿Quién quiere ser tumbado? Ellos saben que si le meten un billete falso se lo van a cobrar a él. Y fuera de eso, ¿sabe cómo se lo van a entregar? Con un roto ahí en la mitad. Tenga su billete. Ya no sirve para nada. Y así pasa, iglesia. Dice este hombre, he aquí, versículo 2 del Salmo 73. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, dice la palabra del Señor. Versículo 22, léalo, salte el verso 22. Tan torpe era yo, decía este salmista, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Él reconocía que tenía a Dios. Versículo 23, 24. El versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice el salmista, nada deseo en la tierra. Él sabía que su salvación era Dios, que la fuente de ingreso era Dios, amén, que lo ilícito no era de Dios. Este hombre entendió. Tercer y último medio más importante por el cual Satanás obtiene la mayor parte de las riquezas de este mundo y las ofrece a los hijos de Dios. He hablado de dos. Número uno, el robo. Número dos, a través del blanqueamiento del dinero ilícito. Número tres, escúchenme bien, por medio de la industria del entretenimiento. Escuchen, por medio de la industria del entretenimiento, Satanás obtiene las riquezas y se las ofrece a quien él quiere, como dijo Jesús. A quien él quiere. Amén. Esa es la realidad. Cuando yo digo por medio de la industria del entretenimiento, son 5 grandes industrias con las cuales Satanás tiene entretenida a la humanidad hoy en día, buscando en ellos su destrucción y separación de Dios. La primera, la industria de la música. Escuchen bien, la música. ¿Sabe para qué se creó la música? Para adorar a Dios. Pero ya la música no se usa para adorar a Dios. Ya la música se usa para que muchos se enriquezcan a costillas de otros. Por eso usted ve artistas sacaron una canción y se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana. Y ellos dicen, gracias a Dios, me bendijo, soy millonario con esa canción que saqué, tremendo. Pero así no bendice Dios. Pero Satanás sí bendice así. Lo bendice rápidamente, prospera rápidamente, como decía el salmista. El salmista lo decía. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas por medio de la música, iglesia. Esa es la realidad. La música fue creada para adorar a Dios. Pero como Satanás fue destituido de la presencia de Dios, porque quiso usurpar el trono de Dios, entonces se vino con todas esas legiones de demonios y entonces se trajeron esa música aquí a la tierra. Y por eso escuchamos música deprimente, música que es aburridora. Obviamente yo estuve en ese mundo de tinieblas y para mí en ese momento esa música era lo mejor. La música del despecho era lo mejor, más cuando me hería el corazón o cuando yo traicionaba en el pasado. Era lo mejor, pero no me edificaba, me llevaba hasta querer suicidarme, quitarme la vida. Amén. Y esa es la realidad, porque el diablo tergiversó la música y le cambió su significado. Y la letra de la música es lo que hace daño, iglesia. Por eso aquí escuchamos alabanzas. Y eso a muchos les sorprende. Ah, esa bulla, esos evangélicos, esos cristianos ahí. Muchos murmuran, porque no entienden que aquí adoramos a Dios con la música de Dios y no la música de las tinieblas, iglesia. Satanás ofrece riquezas a muchos artistas para que les sirvan a través de sus talentos, y hasta muchos venden sus almas al diablo para que les dé riqueza. Muchos artistas, miren en internet,
Dicen, yo vendí mi alma al diablo para que me dé riquezas de la noche a la mañana. Y pactan con el diablo, un pacto de sangre. Y eso pasa, iglesia, a través de la música, del entretenimiento. Es el medio que Satanás usa para tener entretenido a mucha gente, a muchas personas. La segunda, digamos, la industria del entretenimiento son 5 brevemente. Es el cine de Hollywood. Las películas más taquilleras son las de terror, las más violentas son las más taquilleras. Y Satanás se mueve ahí para tener entretenida a la gente, viendo películas de acción donde se le daña la mente muchas veces a las personas. ¿Pasa o no pasa? ¿O estoy diciendo algo de otro mundo? Es la realidad. Otra industria es la industria de las apuestas y el juego de azar, o sea, ludopatía. El enemigo usa eso, las apuestas. ¿Y cuánta gente no anda apostando continuamente y perdiendo con la esperanza que mañana voy a ganar? Y así el diablo sustrae esos dineros y los roba, y los roba. Y resulta que cuando la señora se ganó de pronto un quinto de la lotería o un chance, que llamamos aquí en Colombia, ¿ya cuánto lo invirtió? Porque el diablo lo entretiene de esa manera y les roba el dinero, les roba para tenerlos entretenidos. Otra industria es la industria del tabaco y el licor. Es otra industria que usa Satanás. Amén. Para tener a la gente entretenida por medio del licor, por medio del tabaquismo. Y muchos no saben que eso lo va a llevar a la destrucción. A la destrucción los va a llevar, iglesia. Desafortunadamente. Y la quinta y última industria que Satanás está usando continuamente para tener esas riquezas en el mundo, diga a la hermana que está allá, no se duerma. No se duerma, que le van a soltar las hormigas. Pilas pues, ahí las tenemos encerraditas. La industria, mis queridos hermanos, la última industria que Satanás usa mucho es la industria de la pornografía. La usa mucho, la pornografía, la cual pervierte la mente de los hombres y denigra a la mujer, reduciéndola a ser tratada solo como un objeto sexual. Aparte de que la pornografía induce a muchos hombres y mujeres a las drogas, a las violaciones, al alcoholismo y al degenero sexual, iglesia. Todas estas fuentes de riqueza mencionadas son las que Satanás mueve a su antojo, llevando a unos pocos a la riqueza material y a muchos al pecado y la condenación eterna. Vamos a la palabra, primera de Juan 5:19, antes del Apocalipsis. Antes del Apocalipsis hay una carta que se llama Primera de Juan, capítulo 5. Si usted lee conmigo el versículo 19, Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios. Escuche bien. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el mundo entero está bajo la influencia de Satanás? Claro, él domina de afuera. Y por eso es que usted ve robos, peleas, pleitos y todo es por dinero, enemistades. Porque dice la Biblia que el mundo entero está bajo ¿qué? La influencia de Satanás. Él influye. Por eso le dijo a Jesús, lo tomó y se lo llevó allá a un alto monte y le dijo: mire, vea, mire todos los reinos y la riqueza, vea, todo eso se lo voy a dar a usted solito, a ti solito. Si te arrodillas y me adoras, todos serán tuyos. Pero ¿sabe por qué Jesús no le aceptó? Porque Jesús sabía que él era un ladrón, porque Jesús sabía que él era un mentiroso, que era un engañador. Y usted, un mentiroso y un engañador, usted no le va a creer. ¿O usted le cree a un mentiroso? ¿Usted le cree a un manipulador? ¿Usted le cree a un engañador? ¿Qué tal yo pararme a decir mentiras aquí? Pero es que cito mucho la Biblia, para que la fe suya no esté puesta en los hombres, sino en la palabra de Dios. ¿Usted le creería a un engañador? Hay mucha gente que sí le está creyendo a los engañadores, como Simón el Mago, era un engañador. A todo el mundo lo tenía hipnotizado, idiotizado, y les sacaba el dinero, y con ese dinero trató de comprar la conciencia de Pedro. Véndame a mí ese poder para que también cuando yo ponga las manos venga el Espíritu Santo sobre ellos. Pero él lo iba a hacer era porque iba a cobrar. Así hay muchos brujos que cobran por los trabajos, mientras que el hombre de Dios no cobra. ¿Amén? Alguien me decía por ahí: usted cobra por ir a una casa a ungirla y a orar por unas personas que están endemoniadas.
pastor, ¿usted cobra? ¿Cuánto cobra? Me mandaron a preguntarle. Yo dije, ¿yo por qué va a cobrar? Si el Señor dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Amén. Como hijos de Dios no tenemos por qué cobrar, porque de gracia recibimos y de gracia damos. El verdadero hombre de Dios no cobra por predicar, no cobra por predicar, no roba las almas, sino que si puede las bendice y les ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que Satanás influye en las personas que no conocen de Dios y las engaña, las manipula, las enreda. Y por eso a nosotros nos ven como bichos raros. Nos ven como bichos raros. No, yo por ahí no me acerco. No, yo por esa iglesia no voy. Aquí invitamos continuamente a las personas, pero muchos no vienen porque el diablo no les da permiso. No les da permiso al diablo. Pero la conciencia de ellos dice, yo por qué no fui si me están invitando a recibir la palabra de Dios. Miren, tremenda revelación. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si ustedes aman a Dios, Dios les tiene cosas grandes preparadas, dice la palabra. Versículo 20, 1 Juan 5 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos ha dado Dios? Entendimiento por medio de Jesucristo. O sea que usted hoy ya sale de aquí entendiendo que hay dos tipos de riquezas en este mundo, y que si Dios lo tiene a usted para bendecirlo con abundancia, usted va a tener discernimiento y va a saber y entender si es de Dios o no es de Dios, para que nadie lo engañe. Por eso dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? Amén. Para entrar en recta final con el mensaje, antes de que se me duerma, ahora ya vimos las tres razones, o más bien los tres medios que Satanás usa. ¿Para qué? Para atraer las riquezas y destruir a los hijos de Dios. El robo, el blanqueamiento del dinero. ¿Y cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? A través del entretenimiento. Porque esa es la misión de Satanás y sus demonios. Tenga entretenida a toda esa gente, que no vayan a la iglesia, que en vez de ir a la iglesia se la pasen más bien viendo una película hace un domingo a las 4 de la tarde, que más bien se queden relajados en la casa, y el diablo no les da permiso y les pone pereza y no vienen, y el diablo les roba la palabra, el entendimiento que Dios tenía para ellos. Después de ver estos tres medios por el cual Satanás roba, o más bien engaña, trae las riquezas y nos engaña, vamos a ver, para entrar a recta final brevemente, las tres verdades que usted debe conocer sobre el dinero y las riquezas que sí vienen de Dios. Amén. Ya le hablé de las riquezas que no vienen de Dios. Ahora yo te quiero enseñar brevemente las riquezas que sí vienen de Dios. ¿Cuáles son, pastor? A ver, cuénteme, a ver, ya sé entre lo bueno y lo malo, a ver qué escojo. A ver si como el salmista me voy a tener envidia de estos codiciosos, de estos impíos, porque cogieron riquezas de la noche a la mañana. O a ver si espero en Dios, dirá usted. Primera verdad que usted debe conocer sobre el dinero y las riquezas que provienen de Dios, es que las riquezas que vienen de Dios, escúcheme, las riquezas y el dinero que viene de Dios nunca añaden tristeza al que la recibe, ya que son duraderas. ¿Qué son las riquezas de Dios? Duraderas. No añaden tristeza. Dice la palabra en Eclesiastés 5:19. Dice la palabra: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Qué hace Dios? A todo hombre a quien Él quiere le da riquezas, bienes, y también le da la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, porque esto es don de Dios. El versículo 20 dice: porque no se acordará mucho de los de su vida, no se acordará mucho
de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Las riquezas que vienen de Dios llenan el corazón de vida, de alegría, no de zozobra. Hay gente que está tapada en dinero y desafortunadamente por hacer lo malo tienen que vivir escondidas y muchos terminan muertos como una rata en un tejado, y no es la voluntad de Dios. Todo por obtener riqueza rápidamente. Amén. Así que desista de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, dice la palabra. Ahora, escúchenme en esto, ya voy entrando en recta final. Proverbios 10:22 corrobora lo que le estoy diciendo. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo la bendición del Señor? La que enriquece, pero no añade ¿qué? Tristeza. O sea que hay mucha gente, empresarios aquí en este país, que han empezado de la nada y formaron su empresa, y su empresa creció a tal punto que hoy en día están exportando sus productos al exterior, y esas personas sienten una gran satisfacción y le dan gracias a Dios porque son riquezas que Dios le dio, pero ¿qué? Pero que han alegrado su corazón y que no les ha reflejado tristeza, porque ellos dicen: lo que yo tengo, Dios me lo dio con esfuerzo y con trabajo, y no le roba un peso a nadie, así que el que nada debe, nada teme. ¿Amén? Y esa es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza. El tipo de riqueza y prosperidad que viene de Dios, en la cual por motivo de conciencia no le robamos un peso a nadie, siempre y cuando seamos buenos administradores de los recursos que Dios ponga en nuestras manos. Segunda verdad que usted debe conocer sobre el dinero y las riquezas, que sí vienen de Dios. Número uno, que no añaden tristeza y son duraderas. Amén. Son duraderas. Número dos, es que Dios las tiene destinadas solo para personas, escuchen, solo para personas que conserven la humildad y el temor a Dios. Solo a esas personas Dios les va a soltar las riquezas de este mundo. Amén. Las que el diablo a muchos le robó. Dice la Biblia que Dios las tiene reservadas. Proverbios 13:22, léalo conmigo. No, Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ese es el pago de Dios a los que son fieles. Riqueza, honra y ¿qué más? Y vida en abundancia. Por eso Jesús dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Proverbios 13:22. Escuchen esto. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Se ha escuchado? Porque les voy a hacer el examen. ¿Qué dice Proverbios 13:22? El bueno, ¿a quién va a dejar de herederos? A los hijos de sus hijos. Ni siquiera le va a dejar herencia a los hijos, porque hay hijos que son tan desagradecidos que no se merecen ni siquiera la herencia de los padres. Pero dice la Biblia que la va a dejar a quién, a los nietos. Por eso dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. Pero la riqueza, dice el Señor, del pecador está guardada para el justo. Hay muchas riquezas que Dios tiene guardadas para los justos, para los que sueñan algún día con ser prósperos y bendecidos de parte de Dios. Aunque el diablo también puede bendecir y también prospera mucho, ¿no? Pero la manera de... Hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz, donde estamos nosotros, llenos de luz aquí, que es el reino de Cristo. Y el reino de las tinieblas, donde se mueven muchos, donde no les importa tumbar al otro, no les importa robarle. No importa, es familiar, le robamos, no importa, paso tiene plata y le robamos, lo tumbamos, qué sé yo. Así opera el reino de las tinieblas, a través del robo. Entonces Satanás viene y le dice: venga, mijo, vea, le va a entregar esta riqueza para que usted la administre, venga y me cuida acá y esto y lo otro. Y así engañan a muchos. Así el diablo está engañando a mucha gente.
Esa es la realidad. Muchos se alegran de escuchar esta palabra, de que la riqueza del pecador está guardada para el justo, pero deberíamos más bien como iglesia de Jesucristo preguntarnos: ¿calificaré yo como cristiano para que Dios me entregue como iglesia las riquezas que Él promete a los fieles? ¿Calificaré yo? ¿Seré yo una persona digna de administrar sin avaricia y corrupción lo que Dios tiene reservado para entregarnos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Lucas capítulo 16, ya voy a finalizar. Lucas 16, 10. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Búsquenlo ahí. Evangelio según San Lucas 16, 10. Dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si usted es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Pero si usted es una persona injusta, que tumba a su hermano, que le da en la cabeza, y es injusto en lo poco, también cuando tenga mucho también va a ser injusto. Versículo 12 dice, versículo 11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si usted en el justo no es fiel, ¿quién le va a confiar lo verdadero? Nadie. Versículo 12: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13: ningún siervo, dice el Señor, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice Dios, a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O le sirve a Dios o le sirve a la riqueza. Entonces usted me dirá: pastor, y entonces ¿cómo vamos a hacer para administrar esas bendiciones que Dios va a traer? Si usted está con Dios, Dios le dará la sabiduría para administrar las riquezas. Dios le va a dar la sabiduría para usted, para administrar lo que Él le va a dar, lo que Él le tiene reservado, lo que Él tiene para usted. Dice el versículo 13, vuelvo y lo leo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14, ¿qué dice? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿quiénes? Eran ávaros, y se burlaban de Él. El diablo se burlaba de Jesús. Se burlan de las palabras de Jesús, porque Jesús les dijo: o ustedes le sirven a Dios o le sirven al diablo. ¿Le servimos a Dios o le servimos al diablo? Si Dios ve nuestra fidelidad, Él dice: puedo confiarle las bendiciones, las riquezas, porque va a saber distribuirlas. Tercero, y finalizo con esto. Tercera y última verdad que usted debe conocer sobre el dinero y las riquezas que vienen de Dios. Número 3, escuchen este punto porque es de lo más importante. Es que habrá muchos dineros y riquezas que pasarán por nuestras manos, pero será para alegrar el corazón de otros. Usted está disponible a que las bendiciones que vienen de Dios sean no para usted, sino para alegrar otro corazón. Eso lo dice la Biblia. Pastor, muéstrame dónde está. Mire, vuelvo y repito: la tercera y última verdad que usted debe conocer en cuanto a las riquezas y dineros que vienen de Dios es que habrá mucho dinero, esposa, habrá mucho dinero y riquezas que pasarán por nuestras manos, pero será para alegrar el corazón de otros. ¿Dónde dice eso? A ver, porque de esta manera Dios cumple el deseo de muchas personas que han orado y han esperado mucho una bendición de parte de Dios. Eclesiastés capítulo 6, verso 1 está la respuesta. Dice Eclesiastés 6:1: hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. Versículo 2: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Amén. O sea que van a haber hombres que Dios los va a bendecir, los va a prosperar,
Pero va a decir, eso no es para usted, eso es para que usted lo comparta con otros. Por eso dice la palabra, versículo 2, Eclesiastés 6:2. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta, de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad. ¿Qué es? La capacidad. ¿Qué facultad? Dios no le da la capacidad de disfrutar esa plata porque no es para él. Ahí donde uno dice, soy un administrador de la multiforme gracia de Dios, de las bendiciones que Dios va a traer para el pueblo de Dios. Y usted dice, como ministro, como pastor, Dios me va a bendecir con las riquezas para bendecir a otros que necesitan, no para embolsillármela yo, porque el día de mañana me muero y nada me llevo. ¿A dónde han visto ustedes entierro con trasteo? ¿A dónde? A ver, ¿quién ha visto un entierro con trasteo? Y si hay un entierro con trasteo, no se preocupe, que lo entierran a usted y se roban todas las cosas, porque no va a poder reclamar nada. Esa es la completa realidad. Aquí dice la palabra, miren lo que dice, voy a volverlo a leer brevemente y ya termino. El versículo 2 de Eclesiastés 6. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta, de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad, o sea, la capacidad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. ¿Quién disfruta de esas riquezas? Los extraños. Pero Dios usa sus medios para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Denle un aplauso a Dios si está agradecido con esta palabra. Quedando claro este punto, iglesia, debemos darnos por bien servidos al Dios, tenernos en cuenta y ponernos como servidores fieles en esta tierra al servicio de los demás. La última cita, Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, Dios le da ciencia, o sea, conocimiento, y Dios le da gozo, o sea, alegría. Más al pecador le da el trabajo de recoger y de amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios es soberano, iglesia. Dios es soberano y hace como Él quiere y le da abundancia a quien Él quiere, o al que sabe que la va a emplear bien para ayudar al más necesitado, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar a Dios.